Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos una semana más en Radio Ya y estamos con Don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tema que vamos a tratar, seguimos a vueltas con la historia criminal del Partido Socialista. Sí. Y hoy en concreto íbamos a abordar un episodio muy interesante, ¿no? Las elecciones del fraude y del terror, ¿no? Del fraude y del terror, sí, Bueno. porque es exactamente lo que fueron. Y bueno, ya vimos la anterior vez como quien realmente creó la situación de ilegalidad fue Alcalá Zamora. Sí. O sea, después de las elecciones que ganó la derecha en 1933, las izquierdas intentaron golpes de Estado, intentaron una insurrección armada, una verdadera guerra civil, sin embargo fracasaron. En cambio, quien acabó con el centro derecha fueron los manejos de Alcalá Zamora. Bueno, no sé si antes de meternos en materia tenemos un editorial o comentarios que sacamos del blog, ¿no? De Sí. www.piomoa.es. Eso es. En el blog estoy tratando diversos temas, ¿no? Y uno es precisamente el del periodo constituyente, en que ya están hablando el doctor y compañía, ¿no? Vamos, la gente del doctor, en concreto Marlaska y otros. Bueno, como la historia reciente, eso lo trato en el blog, claro. Como la historia más reciente se olvida con facilidad, sobre todo por los políticos, con lo cual los errores se repiten una y otra vez, conviene recordar unos datos concluyentes y esenciales. Primero, el franquismo no venció a ninguna democracia, derrotó al Frente Popular, que era un régimen de terror compuesto por separatistas y totalitarios. Segundo, el balance de los 40 años del franquismo consistió en una remodelación de la sociedad con una grande y mayoritaria clase media, con olvido de los odios feroces de la República y con una prosperidad muy notable. No tuvo oposición democrática, sino comunista o terrorista. Y fueron estos logros los que permitieron pasar a una democracia que no debía recordar el caos de la República. Tercero, el referéndum de 1976, un año después de morir Franco, enfrentó a quienes querían la democracia de la ley a la ley, partiendo de la legitimidad franquista, una legitimidad que se basaba en haber derrotado al Frente Popular y en haber creado una sociedad nueva y mucho mejor, y a quienes enfrentaban a estos con los que, llamándose demócratas, soñaban en realidad con una vuelta al Frente Popular. La absoluta mayoría del pueblo votó por el cambio de la ley a la ley. Recuérdese que entonces estaba la Junta llamada Democrática, que giraba en torno a un demócrata como Carrillo, y la Plataforma Democrática, que giraba en torno a otros demócratas como eran el PSOE, vamos, Felipe González y compañía, que en aquel momento eran mucho más radicales todavía que el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista, ¿no? Cuarto, la escasa perspectiva histórica de los nuevos y menos nuevos políticos de la transición hizo que la decisión popular empezara pronto a ser cambiada, socavada y cambiada en un largo proceso que atacaba la herencia franquista en lugar de denunciar al Frente Popular, que de hecho se estaba recomponiendo de la mano de socialistas, separatistas y ETA. Quinto, el proceso culminó con el gobierno de Zapatero tras un atentado brutal y nunca bien aclarado. Este gobierno, el de Zapatero, terminó de abolir el referéndum de 1976 y cambió de hecho la democracia de acuerdo con la herencia del Frente Popular. Introdujo leyes liberticidas y totalitarias, como las de memoria histórica o de género, dio alas como nunca antes a los separatismos, con nuevos estatutos que estaban a un paso de la secesión, y rescató a una ETA que estaba prácticamente derrotada para convertirla en un ariete político contra España y contra la democracia, un ariete más, ¿no? Sexto, la acción de Zapatero constituyó un auténtico cambio de régimen silencioso debido a que fue apoyado por el PP. En el gobierno del PP crecieron los impulsos separatistas y antidemocráticos hasta dar lugar a un golpe de Estado permanente desde Cataluña y que continúa.
Porque claro, el PP, no hay que olvidar, siguió exactamente la misma política que el PSOE. Recompuso ligeramente la economía, pero nada más. Es decir, que el proceso continuó con el PP, incluso se agravó. Séptimo, es sin duda un reflejo de la degradación del régimen el hecho de que el PSOE, que es el partido manifiestamente más corrupto de la historia reciente de España, aprovechase la corrupción del PP para expulsarlo del poder, aliándose estrechamente con los golpistas y separatistas. Desde entonces, el régimen de Zapatero se ha venido desarrollando en un sentido constituyente mediante el socavamiento de la monarquía, la profanación, que fue mucho más que simbólica, de los restos de Franco, y los acuerdos más estrechos con los separatistas y ETA Bildu. Y 8. El nuevo periodo constituyente, aunque en gran parte está realizado ya en los hechos por Zapatero, pues tropieza aún con formas legales derivadas de la democracia acordada en 1976. Y es en este problema en el que se centra hoy todo el asunto, el problema político de gravedad semejante, aunque por ahora menos violento que el del Frente Popular, del 36. Es decir, destrucción de la democracia y de la integridad de España. Y decía Santayana que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, es decir, a repetir lo peor de ella. Quiero decir que aquí ha habido un problema muy serio, y es que el PP ha colaborado en todo eso. Recordemos que fue Aznar quien, de hecho, rompió con el referéndum del 76, condenando el alzamiento del 18 de julio del 36. Al hacer esto, entregaba en manos del Frente Popular nuevo, del nuevo Frente Popular que se estaba gestando, pues se entregaba con armas y bagajes, le daba el dominio de la historia y por tanto el dominio de la política. Eran ellos los que tenían la legitimidad y no los que realmente habían creado una sociedad nueva y habían permitido una democracia que no fuera convulsa o caótica como fue aquella. Bueno, habla muchas veces de golpe de Estado, pero muchas veces, ellos hablan muchas veces de golpe de Estado, pero en la mayoría de las ocasiones asistimos a intentonas de Estado gubernamentales, casi me atrevería a decir. Sí, digamos que la izquierda, y en particular los socialistas, han llevado a cabo varios golpes de Estado violentos y también están con golpes de Estado aparentemente no violentos, como es el actual, a través de falsificar las normas democráticas y presentar como democrático pues leyes como la de violencia de género, que es una ley que ataca todas las libertades posibles, ¿no? Bueno, no sé si nos metemos ya de lleno en... Sí, quería señalar otra cosa, porque en el blog estoy últimamente reponiendo artículos de crítica a diversos historiadores, por ejemplo a Tusell, llevo 4, a Santos Juliá, y he empezado hace unos días con Preston, ¿no? Así que le voy a leer uno de los que enlazo en mi blog, y que es una carta al periódico Hoy de Extremadura. Dice así, sobre Preston, dice: por una entrevista publicada recientemente en su periódico, observo que el señor Preston, en lugar de avenirse a un debate racional y concreto sobre la guerra civil, continúa con sus insidias y ataques personales. Dice, por ejemplo, que me apoyo en la propaganda franquista. Falso. Me apoyo fundamentalmente en la propaganda y documentación izquierdistas, como cualquiera puede comprobar. Afirma que yo sostengo que en Badajoz no pasó nada. Falso, como también puede comprobar cualquier lector de mis trabajos. Pasó lo que pasa en las guerras civiles, pero todo el cuento de la Plaza de Toros es una completa falsificación. Me atribuye la tesis de que la República fue culpable de la guerra. Falso nuevamente, no fue la República, sino unas izquierdas mesiánicas y demagógicas agrupadas finalmente en el Frente Popular. Identificar la República con dicho frente es una confusión interesada, creada por la propaganda staliniana, sobre todo. En el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Lo explico, y en otro que estoy preparando sobre la República también. Añade el señor Preston que yo llamo cretinos o imbéciles a los historiadores serios. Porque los insultos, dice, me parecen más divertidos. Dice, de ningún modo. Ni siquiera a historiadores tan poco serios como él les he llamado tal cosa. Lo que he hecho es demostrar de forma concreta y precisa y documentada sus muy numerosas manipulaciones.
algo que ellos nunca han podido hacer con mis trabajos. Y son ellos los que emplean constantemente el insulto y el falseamiento como única respuesta a aquellas críticas, según puede comprobarse fácilmente. Lo estaba haciendo en aquel momento él mismo, ¿no? Un par de observaciones más. Pregunta este caballero, ¿por qué las izquierdas no van a tener derecho a llorar a sus muertos? Parece poco informado. No solo tienen el derecho, sino el hecho. Llevan 30 años llorándolos, exaltándolos y reivindicándolos como buenos republicanos víctimas de la besania derechista. Es normal que terminen produciendo un hartazgo y la gente empieza a recordar que aquellos buenos republicanos, en su mayoría marxistas, anarquistas y separatistas, cometieron a su vez una enorme cantidad de atrocidades. Y que no solo asesinaron a derechistas, sino que también se torturaron y asesinaron abundantemente entre ellos, entre las propias izquierdas, cosa que siempre olvidan, entre comillas, los recuperadores de la memoria, entre comillas. Como olvidan que al terminar la guerra, la represión franquista fue posible en gran medida porque los dirigentes huyeron al extranjero llevándose enormes tesoros expoliados a particulares y al patrimonio histórico y artístico español, y abandonaron a su suerte en España a sus seguidores, sus sicarios, comprometidos con el terror izquierdista. Yo, por supuesto, soy muy partidario de recuperar la memoria histórica, pero de modo independiente y veraz y sin olvidos, y sin tratar de imponerla desde el poder, como se hace en los países totalitarios, e intenta hacerse ahora aquí, utilizando fraudulentamente el dinero de todos. Este artículo está escrito en 2006, me parece, o 2004. Dice, no es cierto en absoluto que esa falsa recuperación de la memoria sea impulsada por los nietos de las víctimas, como él nos cuenta. Es impulsada por grupos políticos muy concretos y subvencionados. Se refiere Preston también a las pésimas condiciones de la vida de los campesinos y otras regiones en la República. Es cierto, pero también lo es que las recetas socialistas para remediarlo solo introducían la demagogia y una violencia estéril. Sus medidas para remediar el hambre hicieron que el hambre subiera a los niveles de finales del siglo XIX, de lo cual, claro está, culpaban a las derechas. El problema real es que vivía en el campo mucha más gente de la que el campo podía sostener. Y se solucionó en el franquismo del mismo modo que en todos los países civilizados, por la emigración a las ciudades. En fin, ¿para qué seguir? Solo me queda ofrecerme al señor Preston para un debate serio en que cada cual se haga responsable de sus afirmaciones y no intente engañar a nadie atribuyendo al otro sus propias falsedades. Me temo que Preston no ha aceptado, ¿no?, ese reto. Por supuesto, ni él ni ninguno. Ni ninguno. Si son una panda de maleantes realmente. Sí. Se llaman historiadores y son unos sinvergüenzas. En fin, son unos sinvergüenzas totales. Sí. Y es necesario tratarlos así, dejarse ya de contemplaciones, porque vamos, están haciendo un daño tremendo a la democracia y a España. Pues, don Pío, nos vamos a meter de lleno ya en el tema que nos ocupa hoy, que, por desgracia, en muchos aspectos guarda similitudes con la época que nos está tocando vivir, ¿no? Sí, en lo esencial guarda muchas similitudes porque el Frente Popular fue la destrucción de la República realmente y la imposición de un sistema antidemocrático, aunque muy caótico, porque claro, dentro del Frente Popular los distintos partidos tenían cada uno su punto de vista, ¿no? Pero recordemos que, en primer lugar, las elecciones de febrero del 36 no fueron democráticas porque, no, ya lo explicamos en la sesión anterior, ¿no? En una democracia no se permiten unas elecciones en que unos partidos hablan de exterminar al otro, en que hay partidos, que eran los de izquierda siempre, que decían que si ellos no ganaban, que iban a la guerra civil o que no respetarían en absoluto que es lo que hicieron además en el 33, etcétera, ¿no? Y que además fueron unas elecciones impuestas porque Alcalá Zamora se había metido con sus ilegalidades, se había metido en un berenjenal que podía tener consecuencias penales. Y entonces tuvo que improvisar la disolución de las Cortes a toda prisa y unas elecciones pues que eran así. Este tipo de elecciones no son democráticas, ¿no? Además, dice Portela Valladares, que era el hombre al que recurría Alcalá Zamora para gobernar entonces, pues dice en sus memorias cómo desde la noche de las elecciones, dice, se sucedían los amotinamientos de reclusos en las cárceles, con incendio de edificios y varios muertos y heridos, en peleas con celadores y soldados.
tiroteos en Zaragoza y disturbios en otras ciudades. Invasiones tumultuosas de casas consistoriales para instalar a los concejales destituidos a raíz del golpe de octubre. En Madrid las masas imponían la ley, soltando a los presos y reponiendo al alcalde Pedro Rico, implicado en la insurrección también de octubre, ¿no? Esto, el propio Azaña lo corrobora. Dice, continúan los alborotos en algunos puntos de Andalucía y Levante. En Valencia hay un lío tremendo por la sublevación de los presos de San Miguel de los Reyes. Han quemado parte del penal. Están revueltos los presos comunes y los políticos que han caído como rehenes de aquellos. La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos. Y en sus cartas a Rivas Cherif es más explícito. Dice, los gobernadores de Portela habían huido casi todos, nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines. Han quemado el penal de Valencia, el de Alicante y algún otro. Señala que en algún sitio los comunistas se llevaron las actas pistola en mano. Portela creía que Azaña, la gente de Azaña fomentaba bajo cuerda los disturbios y pretendía eludir la pesadumbre de ser ellos quienes impusiesen la autoridad del Estado a sus electores y amigos. Sí. Así que lo que hizo fue huir, literalmente. Lo que hizo fue, le dijo a Alcalá Zamora que dimitía, y entre los dos acordaron entregar el poder a Azaña, lo que era ilegal, porque las elecciones tenían una segunda vuelta el 1 de marzo, y esta segunda vuelta tenía que ser presidida por el mismo gobierno, y claro, si entregaba el poder a Azaña, las elecciones iban a hacerse bajo un gobierno que no tenía nada de imparcial, ¿no? Y el 19, recordemos que la primera vuelta fue el 16 de febrero, pues escapando de una multitud en la Puerta del Sol que amenazaba irrumpir en el ministerio y colgar de su balcón la bandera roja, pues Portela salía pitando, se presentaba en la presidencia de gobierno y allí entregó sus poderes en un acto improvisado entre él, Azaña, que le sustituía, Martínez Barrio, y los generales Pozas y Núñez de Prado. Y Vidarte cita lo que decía Núñez de Prado, que es muy significativo. Dice, parecía una ceremonia masónica. El gran maestre de la gran logia, que era Portela, da posesión a su sucesor delante del Gran Oriente Español, que era Martínez Barrio, y en presencia de dos generales masones. Todo era muy masónico. Además, el nuevo gobierno de Azaña contaba con 7 ministros masones. Y decía Núñez de Prado, el gobierno parece haber nacido bajo nuestros auspicios. Hay que decir que Azaña también se había metido en la orden, aunque la despreciaba, ¿no? No le tenía. De hecho, después de la iniciación no volvió por ninguna logia. Pero, de hecho, era masón, ¿no? Se había metido en la masonería, ¿no? Y, en fin, a Portela pues lo recuerda, por ejemplo, Lerroux lo describe de esta manera. Dice, solía, con ostentoso ademán, ponerse una pistola en el bolsillo de atrás, coger su sombrero que llevaba en la mano para mejor lucir la azalea blanca de su cabeza y lanzarse a la calle a pie como un vulgar peatón acompañado a lo sumo de algún secretario, paseando con ademán altivo por entre la muchedumbre de la Puerta del Sol, satisfecho de su hombría. En realidad, en aquel momento ya no le quedó nada de hombría, salió pitando, ¿no? El propio Azaña lo describe así. Dice, era un hombre con fama de violento más que de enérgico. Bueno, esto lo dice Julio Caro Baroja, ¿no? Y Azaña, pues, dice que lo recuerda así, enjuto, el pelo rizoso blanco, de mirada azul muy dura, dice que sería más enérgica si no hubiese en ella algo de desvarío. Efectivamente era un personaje, era el clásico cacique gallego que había sido ministro de la monarquía y que había sido elegido por Alcalá Zamora para cometer una buena serie de irregularidades. Luego, claro, pasó una cosa que es típica, ¿no? En el gobierno anterior de Chapa Prieta, pues una de las cosas que había hecho era recortar los gastos públicos, disminuir los ministerios, etcétera, ¿no? Y lo primero que hace el Frente Popular es lo contrario, dice Chapa Prieta. Al arribar las izquierdas al poder, empezaron por restablecer todos los ministerios y centros que con tanto trabajo había yo podado en nuestra exuberante burocracia. Desapareció toda contención en los gastos
y los valores mobiliarios, tanto los públicos como los privados, descendieron con pérdida para la economía nacional. Pero claro, esto es una insignificancia, puede decirse, al lado de otros fenómenos, porque Alcalá Zamora, Portela había pedido a Alcalá Zamora que le concediera el estado de guerra y el estado de alarma. Entonces prefirieron contentarse con el estado de alarma, que restringía las libertades y los derechos de manera bastante importante, ¿no? Por ejemplo, ya se impuso la censura en la prensa y que continuó todo el tiempo. Bueno, pues dice el propio Alcalá Zamora, dice que la suspensión de garantías fue dejada en manos de los perturbadores. Ordenaba el gobierno a la autoridad que la emplease al servicio y según el criterio de ellos, o sea, de los perturbadores. Sí. Así resultaba el caso insólito de que la suspensión entusiasmaba a los agitadores y la temían las gentes pacíficas, ya que sin detención de ninguno de aquellos eran los mismos quienes prendían a personas, invadían domicilios faltos de toda protección legal. O sea, las milicias que inmediatamente se habían montado, etcétera, ¿no? En fin, había al propio Alcalá Zamora empezaron a apresar a familiares suyos en Jaén, a asaltar sus fincas y cosas por el estilo, ¿no? Y parte de ellos serían asesinados meses después. Y Azaña dice, por ejemplo, el domingo pasado ocurrieron unos desórdenes, esto lo dice el 21, pocos días después, ocurrieron unos desórdenes en Alcaudete de Jaén. El alcalde, para tranquilizar a las masas, metió en la cárcel a los muchos parientes que don Niceto tenía en aquel pueblo. Dice, después de un discurso, dice, excuso decirte cómo estaba el hombre cuando al día siguiente fuimos a Palacio. Después de un discurso suyo, en que insultó a casi todo el mundo, vino otro mío, violentísimo, que le disparé a quemarropa ante el estupor y la satisfacción del gobierno. O sea, en lugar de darle la razón, que evidentemente la tenía, pues le ataca y le insulta de mala manera, ¿no? Dice, Azaña reseña, por otra parte, incendios de casas y fábricas de enemigos políticos, asesinatos de guardias con empleo de sus mismas armas, muertos en enfrentamientos, incendios de iglesias, etcétera. Eso ya en los primeros días ya desbocado, ¿no? Sí, sí. En fin, Lerroux dice también, se abren las cárceles y presidios que vuelcan a la vida pública su contenido de delincuentes políticos, sociales y comunes. Todo el mes de marzo es una orgía de crímenes y una bacanal de sangre. Cita de Azaña esta justificación de los sucesos. A las muchedumbres saliendo del penal maltratadas durante 2 años no se les podía exigir que supiesen reservar sus agravios. Y explica, maltratadas, agraviadas, se habían rebelado, habían sido vencidas, fueron juzgadas y sentenciadas y cumplían su condena en las penitenciarías. ¿Qué otra cosa hizo Azaña con el general Sanjurjo y sus compañeros? Y eso que se trataba de militares y caballeros. Nosotros no deportamos a sus jefes a los desiertos africanos, ni aplicamos la ley de fugas a sus obreros maniatados, ni exterminamos a sus campesinos rebeldes como hizo él en Casas Viejas, como hizo Azaña. Sí. Y Azaña da otros pormenores, ¿no? El 17 de marzo, por ejemplo, reseña esto, ya lo hemos comentado alguna vez, pero conviene repetirlo para que quede claro y no se olvide. Claro. Sí. Dice Azaña, hoy nos han quemado Yecla, 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño. El viernes, Madrid, 3 iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas. Han apaleado a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol, a 2 oficiales de artillería. En Logroño acorralaron y encerraron a un general y 4 oficiales. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos. Con La Nación, que era un periódico de derechas, han hecho la tontería de quemarla. Una tontería. Él también llamará tontería a la quema de iglesias, ¿no? Es decir, como resume Madariaga, ni la vida ni la propiedad contaban con seguridad alguna. No. En fin. De todas formas, es curioso como algunos añoran en una época que siendo puristas fue un auténtico caos y un desastre, ¿no? Fue el triunfo del crimen y del terror, ¿no? Sí, además, pues llamarlo se olvida esto, ¿no? Sí. Se habla de el propio
Portela, cuando las elecciones le preguntó Gil Robles qué pensaba hacer, ¿no? Y él dice, resueltamente soy pesimista, lo dice el propio Portela. Lo más probable, según muchas veces se ha anunciado al país, es que nos encontremos en vísperas de una nueva guerra civil. Para evitar esa guerra civil, precisamente, Franco y Gil Robles y otros trataron de que se impusiera el estado de guerra, porque para suprimir aquellas violencias y terror que se estaba desatando por todas partes, ¿no? Hay que decir que nada parecido había ocurrido cuando las derechas ganaron las elecciones en 1933. Y, o sea, Franco recurrió al general Pozas, masón, y luego al general Molero, posiblemente masón también, que era el ministro de la guerra, para que declarara el estado de guerra, porque, en fin, si las elecciones no contaban con ninguna garantía en cuanto al escrutinio, porque los gobernadores huían o colaboraban con los revoltosos, pues aquello no eran... Eran unas elecciones antidemocráticas, y que además fueron fraudulentas, como han demostrado estos dos historiadores de que hablé hace un tiempo. Los pobres decían que no querían armar polémica. es increíble el miedo, el miedo que tienen a descubrir algo que pueda hacer, que pudiera... Porque claro, la respuesta de estos es siempre armar mucho alboroto, multiplicar las acusaciones, incluso manifestaciones, lo que sea, armar mucho alboroto para achantar cualquier crítica, ¿no? Y dar la vuelta además a la opinión pública, pensar que ellos son los perseguidos. Sí. Se presentan como perseguidos, ¿no? Sí. Entonces, claro, aparte de que eran antidemocráticas, fueron fraudulentas, porque podían ser antidemocráticas y sin embargo no haberse cometido fraude, pero sin embargo serían inválidas por las condiciones en que se dieron. Pero claro, evidentemente se cometieron fraudes. Estos dos historiadores, Tardío y Villa García, pues lo han demostrado. O sea, por lo menos 50 actas fueron fraudulentas. 50 es más del 10% de todas, pero seguramente fueron muchas más, ¿no? Que es más difícil de demostrar. En fin, Portela, ya digo, quedó asustadísimo, hizo lo que dijimos. Cambó también cuenta en sus memorias. Dice, el día del escrutinio en el cual me hacían el favor de dejarme sin acta, se organiza una manifestación que, al deshacerse, va a la Layetana y, al pasar por delante de mi casa, empieza el griterío con las voces de Mort y Cambó. Si en aquellos momentos unos hombres valerosos hubieran reventado la puerta y subiendo a mi casa me tiran por el balcón, seguramente aquel día se hubiera iniciado la revolución salvaje que se produjo el 19 de julio. En fin, esta era el ambiente en el que se vivía, ¿no? Sí. Por otra parte, claro, había un gran nerviosismo también en los cuarteles, aunque el ejército estaba completamente dividido. Hubo idea... Franco se opuso también otra vez, se oponía casi sistemáticamente al golpe militar, porque creía que eso no iba a resolver nada, y menos con un ejército tan dividido como el que entonces estaba, ¿no? Y bueno, pues digamos que claro, ante la derecha se abría un abismo, ¿no? Si las izquierdas republicanas, porque había dos puntos de vista distintos dentro del Frente Popular. Por una parte, Azaña y Prieto lo que querían era que la derecha no tuviera ya posibilidades de volver a gobernar, pero que se mantuviera como una especie de justificación democrática, que es un poco lo que hicieron los comunistas en algunos países. Es decir, el Partido Comunista lo gobernaba todo, lo dirigía todo, pero tenían unos partidos agrario y no sé qué, que teóricamente no eran comunistas, ¿no? Pero que evidentemente... Pues esta era un poco la idea que tenían Azaña y Prieto. Mientras que los comunistas y el grupo de Largo Caballero lo que querían era exterminar literalmente a los contrarios, ¿no? A los contrarios, a las derechas, ¿no? Bueno, entonces, el 20 de febrero, 4 días después de la primera vuelta electoral, pues Azaña hizo un discurso que calmó mucho a las derechas. Dice, el gobierno se dirige con palabras de paz. Espera que toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, de restablecimiento, de justicia y de paz. No reconocemos más enemigos que los enemigos de la República y de España. Nuestro lema es defensa de la República.
república restaurada y, por consiguiente, libertad, prosperidad y justicia en España. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos. Bueno, este discurso a la CEDA le dio, le pareció le calmó el pánico que tenía, ¿no? Y era completamente falso, porque por otra parte llamar república y democracia y paz a lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos era una broma, ¿no? Uh-huh. Fíjense que Gil Robles, pues, y los demás quedaron encantados. El propio ¿cómo se llama? José Antonio también dijo que nada de solidarizarse con la derecha, que nada de hacer ostentación, que nada de hacer caer en ninguna provocación, y que a lo mejor Azaña podía ser que Azaña en este segundo gobierno que él tenía, pues hiciera una buena cosa. Es decir, José Antonio siempre estaba esperando un poco que alguien, el propio Prieto, ¿no?, que cambiaran aquella situación y aquella tendencia que había, ¿no? Bueno, pues por otra parte, el propio gobierno de Azaña no tenía más remedio que caer en una ilegalidad tras otra, porque, empezó por legalizar una amnistía que la habían impuesto las multitudes en la calle. Esto era ilegal. Un segundo decreto restableció la autonomía catalana, y aquí que Companys dice que en lugar de esperar a que las formalidades y la legalización del hecho, dice, Companys y sus consejeros dejaban la cárcel con ánimo de plantarse en Barcelona y tomar posesión del gobierno por la fuerza. Dice, disparate colosal, repetir otro 6 de octubre y hacérmelo a mí. Y hacérmelo a mí, eso es lo... Claro. Había un decreto obligaba a los empresarios no solo a readmitir a sus empleados despedidos por las huelgas políticas o por la sublevación de octubre, sino incluso a indemnizarles con hasta 6 meses de paga. Claro, esto eran unas cargas financieras que hacían tambalearse a muchas empresas. De hecho, muchas empezaron a cerrar, ¿no? Azaña estaba contentísimo. Aparte, otra cosa que fue con la reforma agraria, que inmediatamente derivó en ocupación de fincas, en ocupaciones ilegales, cosas así, que talas brutales y cosas por el estilo, ¿no? Y claro, el gobierno lo que hacía era legalizar lo que ya en la calle se hacía. Es decir, había un doble poder. El que se implantaba en la calle y en los campos, y el poder legal del gobierno legal, es una manera de hablar, el poder del gobierno que no pretendía ir tan lejos, pero que no tenía más remedio que dejarse arrastrar por las masas, porque era de ellas de quienes dependía. Eran ellas las que le habían dado el poder, ¿no? Bueno, pues Azaña, a pesar de todo, estaba contentísimo. Dice que sus adversarios sienten estupor ante nuestro triunfo y respeto ante nuestra autoridad. Y además, irónicamente, se felicitaba. Dice, me he convertido en un ídolo de las derechas, en un ídolo nacional. Bueno, que Gil Robles, que estaba deprimido, pues se eclipsó pasajeramente y le sustituyó al frente de la CEDA Jiménez Fernández, que era abiertamente republicano y que declaró que su partido seguía apostando por la legalidad e intentó, pues, congraciarse con Azaña. Pero Azaña le respondió, pues, con displicencia, ¿no? Porque, claro, se daba cuenta de la situación. Decía, tienen un miedo horrible. Ahora quieren pacificar para que las gentes irritadas se calmen y no les hagan pupa. Si hubieran ganado las elecciones, no se habrían cuidado de pacificar. Si hubieran ganado las elecciones, no habría ocurrido nada de lo que estaba ocurriendo, como no ocurrió en el 33, ¿no? Así es. Y dice, se cachondea, ¿no? Azaña dice, a Gil Robles la pasionaria le ha cubierto de insultos. No sabe dónde meterse del miedo que tiene. Y dice, y le explica, todo esto en cartas a su cuñado Rivas Cheriz. Dice, causa profunda de todo esto, el miedo. Te divertirías mucho si estuvieras aquí, escribía. No, aquel pánico le complacía mucho. Dice, he tenido escenas divertidas. Por ejemplo, vino a visitarme el consorcio de la banca privada, en pleno, a pedirme que hiciera algunas declaraciones sobre el orden público. Les dije que no me daba la gana.
y que debían dar 40.000 duros para los inundados de Sevilla para impedir que quemasen algún banco. Dice, se quedaron de piedra y han soltado los 40.000 duritos. Así se expresa el mismo. El consorcio había acudido precisamente a testimoniarle la plena adhesión de la banca incondicionalmente al lado del gobierno. En fin, esto... pues sería cómico si no fuera trágico todo esto, sí, ¿no? Sí. O sea, se llegaba además ¿cómo te diré? Alguna viuda que tuvo que readmitir e indemnizar a quienes habían asesinado a su marido en la empresa, o sea, cosas así. Uh-huh. Bueno, así que Azaña, una cosa que le encantaba es hacer desaires. Dice, me he dado el gusto de no admitir en mi despacho al presidente del Supremo, del Tribunal Supremo. Dejó plantado también al general Batet cuando Batet iba a saludarle. Por lógico, tenía que presentarse y saludarle. Pero lo dejó plantado. Batet fue el que había vencido a Companys con tanta facilidad el 6 de octubre, ¿no? del año anterior, vamos, de 1934. Y dice, ya hay otro, se jacta, ya hay otro general preso. Se refería a López Ochoa, el que había vencido la insurrección en Asturias, ¿no? Sí, en Oviedo. Y bueno, López Ochoa, que luego había tenido unos tratos masónicos con uno de los Belarmino Tomás, que era uno de los que habían dirigido la insurrección, para cabreo de Yagüe, por cierto. Bueno, pues a pesar de todo eso no le iba a servir de nada, porque al empezar a reanudarse la guerra civil en julio del 36, o sea, pocos meses después, pues le cortarían la cabeza y la pasarían por ahí las izquierdas, ¿no? Sí. Sí. A Alcalá Zamora, hombre, Azaña lógicamente tenía que estar muy agradecido a Alcalá Zamora, porque Alcalá Zamora fue el que desbarató al centro derecha y fue el que le sacó aquellas elecciones gracias a las cuales gobernaba Azaña. Pero Azaña le tenía una tirria, los dos se tenían una tirria tremenda, ¿no? Y dice, él mismo dice que Aniceto le soltaba atrocidades, textual, ante los ministros. Dice, como una vez el presidente invocara su derecho a hacer observaciones al gobierno, le replicó, las hará usted mientras haya aquí alguien que se crea en el deber de escucharlas. En otro caso, se las hará usted a los muebles. Y añade, explicándoselo a Rivas Cherey, dice, esto es lo más suave que nos decimos. Muy ejemplarizante, sí señor. Sí, claro, es interesante porque una de las cosas que yo siempre he recomendado es leer a Azaña, porque sí. Azaña desmiente todas las tonterías que aquí ha dicho la izquierda sobre la República y sobre el mismo Azaña. O sea, es algo asombroso cuando uno lee a autores como Marichal y otros que hablan de Azaña como un estadista de la talla de Adenauer, de Churchill, de no sé cuántos más. Dice, oiga, Azaña fue uno de los principales responsables del desastre republicano. Y no hay más que leer sus memorias, sus diarios, para darse cuenta, y sus cartas, ¿no? Sí. Bueno, y luego la opinión que le merecían sus coetáneos, ¿no? Sus políticos, de la época, ¿no? A los que pone de botarate como poco, ¿no? Sí. Además, claro, el gobierno que tenía, él siempre se quejaba de que los republicanos eran una panda de botarates y que no tenían nada, ¿no? Pues, por ejemplo, había encargado el Ministerio de Gobernación a uno que se llamaba Amós Salvador, y lo describe así: se asustó mucho, se azora y se encoge como si hubiéramos hecho ministro a Josefina. Pese a ello lo retuvo porque la gran dificultad es que no tengo gente bastante. En sus discursos en campo abierto, no sé si se recordará, decía que no, que ellos gobernarían porque había gente suficiente para gobernar debidamente, ¿no? Se refería a la izquierda republicana, ¿no? Para gobernar a los gruesos batallones populares, es decir, a los sindicatos y tal, ¿no? Cosa que estaba viendo que era todo lo contrario, eran los gruesos batallones los que en la calle, con sus crímenes, con sus ilegalidades, le estaban gobernando a él, lo estaban arrastrando literalmente, ¿no? Él, a menudo, Azaña se quejaba de la escasez de talento y de inteligencia que había en España. Y, si no en España pasaba por un tiempo de producción intelectual muy, muy apreciable,
pero desde luego en las filas republicanas sí. Una tara ya de... endémica casi. Sí, sí. Había dicho literalmente en un discurso de estos de campo abierto en 1935, ¿no? A mí no me da miedo el torrente popular, ni temo que nos arrolle. La cuestión es saber dirigirlo, y para eso nunca nos han de faltar hombres. O sea, es un sarcasmo todo, ¿no? Él pensaba que igual podía controlar esas masas, que luego fue todo lo contrario, ¿no? Que fue reina, que todo aquello. Sí, lo arrastraban por completo, ¿no? Sí. Y entonces explica él que no encontraba ese centenar de personas que se necesita para los puestos de mando, textual, ¿eh? El gobierno, que se le llamó la tertulia de Azaña, dice, todo el mundo lo tenía por muy mediocre, ¿no? El propio Azaña lo consideraba así, ¿no? Exceptuando a Casares o a Martínez Barrio, que no tenía figuras relevantes, ¿no? En fin, pero él mismo mantenía como ministros a gentes que él veía completamente inadecuadas. Sí, los mantenía. Pero claro, era el primer inadecuado, si vamos a eso, ¿no? Claro. Bueno, pues después del discurso ese pacificador, el 20 de febrero, como decíamos, pues unos días después, el 1 de marzo, pues ya la cosa cambiaba. Hubo una enorme manifestación ante presidencia del gobierno con masas de milicianos comunistas y socialistas uniformados que exigía la depuración del ejército y responsabilidades por alto que estén los culpables. Bien, los culpables de la represión de octubre, claro. Bueno, Azaña garantizó a la muchedumbre que el programa del Frente se realizará para que la República no salga nunca más de nuestras manos, que son las manos del pueblo. Esta es la democracia, según él. Él en las elecciones había dicho que si perdían, que no lo iban a aceptar, que iba a cambiar todo, ¿no? Dice, tenemos la República y nadie nos la arrebatará. Efectivamente, se habían hecho con la República, pero ya como quien se ha hecho hace propietario de ella. O sea, esto con la democracia no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Gil Robles, por otra parte, nunca había dicho nada parecido cuando llegó al poder, ¿no? A pesar de que había tenido muchos más votos populares que Azaña, ¿no? En cambio, el mismo día, 1 de marzo, escribía la pasionaria, hablaba la pasionaria. Vivimos en una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales, de los que ya hemos tenido demasiados desde el 14 de abril. El pueblo impone su propia legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de sus asesinos. La República debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace, el pueblo la derribará e impondrá su propia voluntad. Evidentemente, el pueblo eran ella, su partido y los que comulgaban con esas ideas, y era la voluntad que ellos llamaban del pueblo, ¿no? Bueno, pues en aquel momento el Partido Comunista no era materialmente importante, tenía 14 diputados que luego subirían a 17 por la revisión de actas, que fue otro delito, prácticamente terror que hicieron esta gente, ¿no? Pero eran, sobre todo la pasionaria y algunos otros, eran los que más hablaban en las Cortes, los que más salían en la prensa, influían enormemente porque además tenían a su lado al sector principal del PSOE, que era el de Largo Caballero. Había otro sector, que era el de Prieto, que además terminarían a golpes entre ellos, pero en aquel momento era el principal, ¿no? Bueno, gran parte de esta situación la habían creado los republicanos de izquierda y los de Prieto, porque habían explotado con tremenda truculencia los sucesos de Asturias, aquello que habían matado a no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en las elecciones, en la campaña electoral, habían prometido que se iban a investigar en serio aquellas atrocidades cometidas por el gobierno de Lerroux y de Gil Robles, que se iban a investigar para, evidentemente, castigar a los culpables, ¿no? Pero esto fue lo último que hicieron, no hicieron nada por el estilo, ¿no? Es decir, la campaña sobre las atrocidades les había resultado muy bien, claro, para crear un ambiente feroz dentro del que aprovecharse dentro de la sociedad española, pero una vez creado, lo que menos les interesaba era clarificarlo con una investigación seria, por supuesto, ¿eh? Y
digamos que la CEDA y tal, pues todavía se mostraban sumisos, porque creían que Azaña era un mal menor y que podía servir de un poco de dique a la expansión del terror, ¿no? de las masas de izquierda, vamos, más que de las masas de los sindicatos y partidos izquierdistas, ¿no? Más izquierdistas, ¿no? Ujú. Así es. Como Jiménez Fernández, que como digo, sustituía un tanto a Gil Robles, pues al ver cómo era la situación el día 19 de marzo, pues exigió a los diputados definirse sobre 3 dilemas. 1, fascismo o democracia. 2, república o monarquía. 3, reformas sociales o pleno conservadurismo. La mayoría optó por la república y la democracia, criticando la anterior política social de la CEDA, política que nunca había podido aplicarse por las obstrucciones de Alcalá Zamora, ¿no? Y ante las perspectivas del momento, los diputados añadieron que si la democracia se mostraba inviable, o sea, no se daban cuenta de que aquello ya no era democracia ni nada por el estilo. Que eso ya era inviable. Pero sí, claro, pues que el partido se disolvería y cada cual iría con quienes creyera más afines, que es lo que terminaron haciendo en julio, unos meses más tarde, ¿no? Por otra parte, los monárquicos y los carlistas, pues que deseaban resolver la situación con un golpe militar y echaban en cara a la CEDA que estaba siempre contemporizando y no llegaba a nada, cada vez iba todo peor, ¿no? En fin, el 10 de marzo, que era cuando entró en prisión López Ochoa y un capitán de la Guardia Civil, pues eran amnistiados los insurrectos de octubre y perseguidos sus vencedores. Claro que la persecución no pudo ir muy lejos, ¿no? El día 18, estamos en marzo del 36, el Frente Popular de Asturias exigía una ponencia investigadora de los crímenes represivos. Esa ponencia la iban a presidir Matilde de la Torre, Dolores Ibarruri y 2 políticos menos importantes. Menos importantes, segunda fila, sí. Bueno, la verdad es que probar aquellos crímenes habría sido un éxito resonante para el Frente Popular. Y por otra parte, tendría que haber miles y miles de víctimas de la represión exigiendo reparaciones si fueran ciertos los asesinatos, saqueos y torturas masivos de que hablaban. Pero la ponencia no emprendió su tarea. En realidad parece que les entró una pereza invencible y nada más. Lo que hicieron fue seguir repitiendo lo de siempre sin investigar nada de nada. De hecho, nunca se supo más de aquella ponencia y la pasionaria pues la olvidó por completo en sus memorias, ¿no? No tenía ningún interés. No, claro, la verdad no tenía ni el menor interés para ellos, claro, quedaría muy mal. Bueno, para el gobierno era muy importante asegurar su control sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? En enero habían circulado rumores de amenaza golpista, pero entonces un ministro de Portela llamado Álvarez Mendizábal pues había dicho con desprecio, dice: yo durante la dictadura he estado presente, de Primo de Rivera, he estado presente en todas cuantas conspiraciones se fraguaron y ninguno de los militares comprometidos acudió nunca a cumplir su palabra. Es más de temer una reunión de camareros o de cocineras que al fin y al cabo representan algunas fuerzas. Y Azaña pensaba que ese diagnóstico, aunque le parecía muy vasto, pues reflejaba la pura verdad. Dice: no creo que haya ninguno resuelto a jugarse nada en serio. Pero tomó precauciones, claro. En menos de un mes cambió los altos cargos, colocando en ellos a generales adictos, con 3 excepciones. Franco fue alejado a las Islas Canarias, Godet a las Baleares y Mola fue trasladado desde Marruecos a Pamplona. Porque claro, Mola era republicano y en Pamplona lo que dominaba totalmente era el carlismo, ¿no? Los tradicionalistas. Sí, sí. Entonces pensaba, ahí se encuentra perfectamente aislado, ¿no? Otro general, Fanjul, que era también de los conservadores, pues lo privó de destino. En la Guardia Civil también cambiaron cientos de oficiales y jefes y se aseguraron los puestos clave con personal adicto. Recordemos que cuando se recomienza la Guerra Civil, pues la mayor parte de la Guardia Civil estuvo con el Frente Popular y que Franco llegó a pensar en eliminarla, ¿no?
en disolverla, efectivamente. Sí. Bueno, pero digamos que las cosas empezaron a cambiar el 8 de marzo, porque varios generales conspiradores habían sostenido una reunión en casa de un político de la CEDA, llamado José Delgado, y a ellos asistieron por primera vez Mola y Franco. Y Mola y Franco no tenían nada que ver con aquellos generales de los que hablaba el amigo Álvarez Mendizábal, ¿no? Que serían menos peligrosos que las camareras o cosas así, ¿no? Eso es. Entonces, Mola y Franco iban cada uno de paso para sus respectivos destinos, ¿no? Uno a Canarias y otro a Pamplona. Y los generales reunidos acordaron preparar un movimiento militar que evitara la ruina y la desmembración de la patria, textualmente. Contra el deseo de algunos, Franco impuso que el movimiento no tuviera fecha, que se desencadenara solo en el caso de que las circunstancias lo hicieran absolutamente necesario y que fuese exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada, ni por monarquía, ni por república, ni por España. Eso es el hecho, pues indica que ya en la derecha moderada de la CEDA se iba abriendo paso el recurso a la violencia, ¿no? Aunque de momento no prevalecía. En cuanto a Franco, como sabemos, siempre mantuvo una postura legalista. En realidad, Franco es el personaje de la República que fue más fiel a la República, más leal a la República. Todos los demás es que, bueno, empiezan a recoger su trayectoria y estuvieron constantemente atacando los principios constitucionales, pensando en golpes, etcétera, ¿no? Nos quedan 5 minutos, don Pío. Nos quedan 5 minutos. Sí. Bueno, quería hablar de otro aspecto que fue la persecución de la Falange, pero vamos a dejarlo para la próxima. Sí. Lo que vamos a resumir, para que quede claro, estas cosas nunca acaban de verse cuando nos metemos demasiado en detalles, casi siempre se pierde de vista lo esencial. Y lo esencial es esto. En 1933 ganaron las elecciones la derecha, el centro-derecha. La derecha no quiso gobernar de momento, lo gobernó en 34. Desde el primer momento las izquierdas rechazaron la voz de las urnas. Desde el primer momento intentaron golpes de Estado, tanto los republicanos de izquierda como los socialistas, y los anarquistas. Los anarquistas desataron una insurrección muy sangrienta. Y, sin embargo, y finalmente la insurrección del 34, que fracasó. Claro, este fracaso tenía que haber dado lugar a un periodo de calma en el cual la CEDA, que tenía un programa que era bastante razonable, en el cual pues la CEDA, digamos, se calmara la situación. Esta perspectiva fue destruida por Alcalá Zamora. Alcalá Zamora estuvo intrigando todo el tiempo contra el centro-derecha. Ayudó a liquidar a Lerroux, que era un político moderado, y a su partido, el Partido Radical, que era un partido moderado, y finalmente expulsó a Gil Robles del poder cuando éste tenía pleno derecho a estar en él como jefe de gobierno, además, ¿no? Alcalá Zamora consiguió lo que no habían conseguido la izquierda ni los socialistas, ni la izquierda republicana ni los socialistas. Consiguió acabar con el poder de la CEDA y con el sector moderado, o sea, digamos, centrista derechista. Uh-huh. Esto lo hizo vulnerando las normas legales de un régimen parlamentario, metiendo a gente sin ningún respaldo parlamentario, como era Chava Prieta y sobre todo Portela, y para mantenerse tuvieron que caer en nuevas ilegalidades, es decir, prorrogar unos presupuestos a lo que no tenían derecho y suspender por 2 veces las Cortes a lo que no tenían derecho tampoco. En consecuencia, la Diputación Permanente de las Cortes pues le planteó una querella, vamos a decir, una comisión para ver las responsabilidades penales que podían salir de ahí. Y entonces Alcalá Zamora y Portela, que tenían la idea de dejar pasar unos cuantos meses hasta la primavera para que su partido de centro democrático, se llamaba así, que su partido se consolidara, pues no tuvieron más remedio para escapar de aquellas responsabilidades penales que suspender las Cortes
entre la furia de los diputados, claro, una cosa desvergonzada, ¿no? Suspender las Cortes y convocar elecciones, las del 16 de febrero. Este es el proceso que hay que tener en la cabeza para entender lo que entonces ocurría. Alcalá Zamora fue el principal causante de aquellas elecciones. Esas elecciones se las suele llamar elecciones del Frente Popular, por el fraude que cometieron, pero se les puede llamar también las elecciones de Alcalá Zamora. De Alcalá Zamora. Y de ellas salió un régimen de violencia, de terror y de ilegalidad, que trató de consolidarse. El Frente Popular nunca llegó a consolidarse del todo, ni siquiera en la guerra, porque las diferencias entre sus partidos eran demasiado fuertes. Era una alianza de separatistas y totalitarios con los republicanos de izquierda, que era una mezcla de todo, pero desde luego de demócratas nada. La jugada, la verdad es que les salió bastante mal, porque les salió bien para desplazar a la derecha o al centro derecha, sí, pero nunca para generar una argamasa potente para resolver algunos de los problemas de España. Eso no estaba en el guión, ¿no? No, porque cada uno iba por su lado, en el fondo. Estaban de acuerdo en una cosa, en que España no era importante y que la democracia no era importante, y que lo importante era acabar con la derecha. Sí. Pero claro, y con la Iglesia incluía, ¿no? El odio a la Iglesia era un tema central absolutamente en ellos. Pero claro, fuera de eso, cada uno tenía sus intereses, tenía sus perspectivas, su ideología, y por eso aquello era un régimen de terror que no acababa de cuajar. Pues, don Pío, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Recordar todos los sábados aquí a las 8 de la tarde en cita en Una Hora con la Historia con don Pío Moa, en ese repaso que estamos haciendo sobre la historia de España y muy particularmente sobre la historia criminal del PSOE, que en estos años está muy presente. Exactamente, y tendría que estar presente en todo el mundo, si las cosas no irían como van. Pues don Pío, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós.